¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la información y por sobre todas las cosas, te informamos de la realidad de lo que pasa en la Argentina. Obviamente que hoy nos vamos a estar ocupando del fracaso del operativo de seguridad en torno al Superclásico, que ya dejó una víctima en el camino. En este marco de interna feroz que había entre el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y la ciudad de Buenos Aires, interna que viene desde hace tiempo, Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, enfrentados desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no se la bancan a Patricia Bullrich y el primer fusible de esta interna fue el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo. No le quedaba otra cosa que renunciar después del bochornoso operativo fracasado de seguridad en torno a la superfinal. Pero obviamente que aquí también hay responsabilidades del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Pero está claro que una vez más Mauricio Macri salió a defender y a bancar a su ministra de Seguridad por sobre su compañero de toda la vida, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Macri, que como en otras oportunidades se hace el distraído. Macri se hace el distraído. Macri, que conoce muy bien la violencia en el fútbol. Macri, que fue 2 veces presidente de Boca, que hoy maneja prácticamente también los hilos del fútbol argentino, que en un tono bravucón dijo hace algunos días atrás el culón de Gallardo, como para ir agregando y echándole nafta al fuego. Hoy el presidente no se puede hacer el indignado como actuó en la conferencia de prensa. Es hora que en la Argentina las cosas empiecen a llamarse por su nombre. Los dirigentes del fútbol son los máximos responsables de los barra bravas. Y no han hecho nada en estos años, no han hecho nada en estos años para terminar con los barra bravas. ¿Se sorprende el presidente Macri? ¿Se sorprende cuando él convivió con los barra bravas? ¿Cuando su amigo, el presidente de Boca, convive con los barra bravas? Entonces hay que terminar con la hipocresía en la Argentina. Ahora lo arreglan fácil. Otro proyecto más y van, mire, desde la ley de la Rúa, ¿cuántas leyes se han aplicado para terminar con los barra bravas? Si a los dirigentes del fútbol no les interesa terminar con los barra bravas, y menos a algunos dirigentes políticos que después los utilizan. Pero lo que pasó el fin de semana fue un fracaso. Ahí los barra bravas no tuvieron nada que ver. Fue un fracaso del programa que prácticamente lleva a el micro de Boca, como estamos viendo, a una encerrona. Y vamos a estar analizando qué hubo acá. Porque la interna que le acabo de decir, la interna entre nación y ciudad, que hoy deja herido y deja fuera de juego a Martín Ocampo, reitero, principal responsable del fracaso de ese operativo de seguridad. Pero no es un dato menor que el presidente Macri haya fortalecido a su ministra de Seguridad, su protegida, incluso por sobre la figura del gobierno de porteño Horacio Rodríguez Larreta. Esta noche en la primera parte del programa vamos a estar dialogando con 2 dirigentes, uno de Boca, uno de River. Va a estar Sergio Berni, exsecretario de Seguridad. Y después, en la segunda parte del programa, nos vamos a estar ocupando
de Aerolíneas Argentinas. El gobierno lo ha puesto en la mira, el gobierno busca el vaciamiento y también vamos a seguir hablando de las mentiras que se caen, de las operaciones del periodismo de guerra que se caen y su incidencia en la justicia. Antes de ir con todo el análisis de la supervergüenza de la superfinal y ver las repercusiones políticas, contarles quién es Diego Santilli, quien asume ahora y por qué asume Diego Santilli, vamos a la otra noticia del día, el dólar. El dólar se volvió a disparar, llegó a tocar los 40 pesos en casas de cambio, superó en algún momento para cerrar hoy el dólar en este valor. $39,94, bordeando los 40 pesos, cerró el dólar. Viene de una semana que venía trepando, lo veníamos contando aquí en Minuto 1, venía trepando el dólar y viene, ¿no?, de una semana dura. Fíjese cómo viene. 16 de noviembre estaba 37 pesos, el 20 de noviembre 37,23, el 21 de noviembre 37,25, el 22 de noviembre 37,43 y hoy llegó el viernes, cerró en 37,50 y hoy 26 de noviembre 39,94, en algunos momentos superó los 40 pesos. Enseguidita Fernando Alonso te va a dar 5 razones por las que el dólar aumentó, puede seguir aumentando. Muchos analistas sostienen que sí, que es artificial esta paz que tenía el dólar. Y también enseguidita te vamos a estar contando por qué el Fondo Monetario Internacional, en un marco de la peor recesión económica que vive la Argentina de las últimas décadas, felicita hoy al gobierno de Mauricio Macri. Por eso nos podés acompañar esta noche con el hashtag Ajuste Felicitado, porque mientras aquí todas las variables de la economía se caen estrepitosamente, el fondo felicita al gobierno de Mauricio Macri. Muy bien, vamos antes de ir a la renuncia de Martín Ocampo, ya que estamos con el tema del dólar. Fernando, buenas noches. ¿Cuáles son las 5 razones por las que el dólar subió y puede seguir subiendo? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y hay 5 motivos básicos por los cuales el dólar se está moviendo, aunque en el Banco Central hoy intentaron quitarle todo dramatismo y dijeron que por ahora no veían ningún movimiento extraño y que todo se debería a una variedad de factores. Pero tenemos preparados unas placas con los 5 motivos. La baja de tasa del ELIC. Desde que empezó esta política cambiaria, ¿te acordás, Gustavo? La tasa estaba en 74%. Hoy cerró a 61,20, el viernes 61,40. Esa baja de la tasa, esos 13 puntos, le quitan incentivo a la bicicleta financiera. El desarme de la LEVAC. La semana pasada se hizo la última licitación de LEVAC. ¿Te acordás cuando anunciamos que ya no había más? En diciembre no se renuevan. Quedaron 120.000 millones de pesos dando vuelta en la calle. Y se sabía que o iban al dólar o iban a alguno de los bonos que está licitando el Tesoro. Parece que eligen el dólar antes que los bonos del Tesoro. Es decir que la bicicleta está volviendo a funcionar, ¿no? Diría que cuando se pasan al dólar es que están protegiéndose y están esperando algún movimiento. Están como tomando un respiro de la bicicleta, esperando a ver si el dólar entra en un nuevo piso. Claro. Este es el tercer motivo, la salida de capitales especulativos. Con la tasa en baja, el riesgo político, y ahí influye mucho la pérdida de imagen del presidente, ¿no? El mayor atractivo de los bonos de la Fed. Los fondos de inversión y los bancos internacionales se están llevando los dólares que trajeron para especular. Entraron entre fines de octubre y principios de noviembre y ahora, después de cosechar la tasa,
están recuperando los dólares y llevándoselos del país. Contexto internacional adverso. La guerra comercial de esta que tanto se habla está provocando que los inversores se refugien en los bonos del Tesoro. La actividad económica en Estados Unidos está en un máximo, el desempleo también está en un mínimo y eso hace que haya tensión inflacionaria y que la Fed enseguida suba la tasa de interés. Y cuando la Fed sube la tasa, los inversores van y buscan esos bonos del Tesoro que rinden más y son, por supuesto, siempre mucho más seguros. Y la última, esto es muy interesante, Gustavo, porque hay un temor, te diría que es casi contradictorio. La proliferación estas de encuestas que le están dando muy buena imagen a la expresidenta Cristina Fernández están generando mucha preocupación entre los inversores, pero a la vez le genera la misma preocupación que caiga la imagen de Macri. Entonces están ahí preguntando a los voceros económicos de la expresidenta qué medidas van a tomar. Bueno, a ver, acá, en este punto me voy a detener un minuto, porque la verdad que ha sido una vergüenza. A ver, vamos a relacionar, porque aquí todo se relaciona con todo. Así como al gobierno de Mauricio Macri, como al gobierno nacional, le tocó admitir que a ellos les corresponde parte del fracaso del operativo de seguridad de la Superfinal. Enseguida vamos a ver cómo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a torear, a provocar en las últimas semanas diciendo, pero ¿cómo, muchachos? ¿Puedo organizar una cumbre del G20 y no voy a saber organizar un Boca River? Y no lo supieron organizar, muchachos. No lo supieron organizar. Fue un fracaso. Vamos a ver enseguida cómo repercutió a nivel mundial. Pero lo que pasa es que el gobierno de Cambiemos no admite ninguna de las culpas que tienen. No admite que fracasó el operativo de seguridad y no admiten que han fracasado en materia económica, que el mejor equipo de los últimos 50 años ha hecho mala praxis, como lo dijo públicamente Alfonso Prat-Gay, primer ministro de Economía de este gobierno, como todos los días se lo está diciendo Carlos Melconian, del PRO, del riñón de Cambiemos. El gobierno de Cambiemos no admite nunca que han hecho las cosas mal. Siempre buscan un culpable. Ahora, fíjense ustedes la perversidad del gobierno, que para defender a Patricia Bullrich, para sacarse el lazo de encima del operativo de seguridad, cargaron contra su propio hombre político en la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Marcos Peña, el presidente, Patricia Bullrich, todos a las cargas contra Rodríguez Larreta. Nunca el gobierno de Macri admite que ha fracasado en algo. Y es tal es así que hasta les cuesta admitir que fracasaron en materia económica, que tuvieron que ir a pedir el salvavidas de plomo del Fondo Monetario Internacional, que el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, en París, dijo la barbaridad, la burrada, porque es una burrada en términos económicos, de decir, bueno, muchachos, el riesgo país no nos importa. Sigue alto el riesgo país, está pisando los 700 puntos. Riesgo país que significa desconfianza internacional en la Argentina. Lo que importa es el riesgo político, que si el año próximo la expresidenta Cristina Kirchner puede ganar las elecciones. Pero fíjense en ustedes, no admiten el fracaso del que son responsables en materia económica, el mejor equipo de los últimos 50 años. Estamos desde el viernes, y después lo va a comentar esto Fernando Alonso, técnicamente en recesión, proyectada hacia un año por delante, pero Dujovne de eso no habla, no se hace responsable. Dice, no, el verdadero riesgo va a ser si puede ganar la expresidenta el año que viene. Y ahora, ¿quién es responsable de este desmanejo económico? ¿Quién es el responsable de que aumente la pobreza, de que aumente el desempleo en la Argentina? Sino el gobierno de Mauricio Macri. Por eso, muchachos, terminen con esto de encontrar culpables en el pasado, en el presente o en el futuro. Admitan que han fracasado en materia económica, admitan que no pudieron siquiera controlar
un superclásico, admitan para corregir, son gobierno desde hace 3 años. Fueron elegidos para gobernar, no para ser comentaristas de la realidad. Muy bien, para terminar con el tema, bueno, enseguida vamos a retomar con el tema del ajuste felicitado. Vamos al perfil de Diego Santilli, que ha sido designado esta tarde como nuevo ministro de Seguridad porteño. Actualmente es vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fue ministro de Ambiente y Espacio Público desde el 2009 hasta el 2013 en la gestión de Mauricio Macri y en 2013 fue electo senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, cargo al que renunció en el 2015 para asumir el cargo de vicejefe de gobierno porteño junto a Horacio Rodríguez Larreta. Se puede decir que Diego Santilli es en este triunfo aparente que Macri ha obtenido sobre Rodríguez Larreta, defendiendo a Patricia Bullrich y haciendo echar a Martín Ocampo, que bueno, fue el jefe del operativo, hay que decirlo, lo estamos diciendo desde el inicio, y que tenía que renunciar obviamente porque fracasó en ese cargo. Y Santilli está más cerca de Macri y de Patricia Bullrich que de Horacio Rodríguez Larreta. Por eso tal vez es designado ahora como ministro de Seguridad en una jugada política, pero que lo acerca más al presidente Macri y a la ministra Patricia Bullrich. Habló hoy Macri en esto de sacarse las culpas de encima. Fíjese lo que dijo. Tenemos todavía una parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, apaña como una conducta razonable tirar piedras, agredir, violentar. Y claramente esto no es aceptable. Y más allá de los operativos policiales, yo no puedo resignarme como presidente representando a la inmensa mayoría de argentinos que somos pacíficos, que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar toda la zona, prácticamente toda la ciudad. Es una locura. ¿Cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas de vuelta, esas personas estén libres? No entiendo en nombre de todos los argentinos, no entiendo. Entonces no entiendo cómo puede haber dirigentes argentinos que avalen esto y nos salgan unánimemente a decir que esta no es la forma. Y no entiendo la reacción de la justicia. Hacen una investigación durante, me dicen, meses. Dan con uno de los jefes de la barra brava de River. Con las pruebas que tienen, el juez permitió, me corregirá el ministro, yo soy ingeniero, que se allane la casa de este señor. Se encuentran millones de pesos y 300 entradas que a todas luces parecían y terminaron siendo comprobadas que eran reales y no falsas. ¿Y cómo él va a tipificar el tema como contravención y va a soltar a este señor, que ahora es uno de los principales apuntados junto a sus 300 barras que no pudieron ir a la cancha, como los que organizaron todo este tipo de agresión? Bueno, el presidente se sorprende. El presidente que fue 2 veces presidente de Boca y que convivió con los barra bravas. Se sorprende ahora. Tira para todos lados para no admitir las culpas. Ahora, si el presidente quisiera investigar en serio, ¿por qué no va y le dice a su ministro de Justicia, Germán Garabano, que busquen en algún cajón perdido de tribunales esa fantástica investigación que estaba haciendo un juez, si la memoria no me falla en este momento, Campos creo que era, que había empezado de a poquito a investigar, y cuando llegó a tocar a Boca, lo sacaron del caso? ¡Qué casualidad! Llegó a tocar a Boca, lo sacaron del caso. Ya que el presidente se muestra hoy indignado, ¿por qué no pide a su ministro Garabano que vayan y busquen esa investigación sobre barra bravas en la Argentina? Que la pararon.
cuando tocó al club Boca Juniors. Cuando tocó al club Boca Juniors. Ahora el presidente se hace el sorprendido, el indignado, cuando han convivido con los barrabravas. Si la dirigencia del fútbol argentino no quiere terminar con los barrabravas, el presidente no se puede hacer el distraído y ahora menos el indignado. Y además, fíjese, los días previos, todas las cuestiones y las cosas que declararon sus ministros sobre, y la ministra de Seguridad sobre todo, Patricia Bullrich, sobre lo que podían organizar en forma perfecta, decían ellos. Con lo cual esta oportunidad histórica tenemos que inmortalizarla con un espectáculo completo, que completo es que haya una hinchada visitante. Le hemos ofrecido las condiciones para que jueguen con público visitante. A partir de ahí es una decisión de los clubes, que son los que organizan el espectáculo, y ellos dirán qué es lo que les parece más conveniente. Nosotros garantizamos las condiciones. También. ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor, al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no? La decisión tiene que ver con mostrar al mundo que somos capaces de hacer las cosas bien. Y si no somos capaces, ¿qué va a decir el mundo? Todos. Ministra, y si no somos capaces, y si sale mal la jugada... Vamos a ser capaces. Y las el que cosas, no arriesga no gana, vamos bien. ¿Y los, vamos bien. ¿cómo? Vamos bien. El que no arriesga no gana. Hay que arriesgar. La decisión que tomó el presidente de dar garantías para el partido River Boca, ¿no? Que es una discusión que yo no la puedo entender. Es una discusión del mundo del revés. De golpe el presidente dice, la Argentina está preparada para poder tener un partido normal a nivel internacional. Vamos a tener el G20, tuvimos los Juegos Olímpicos y todo el mundo a la yugular del presidente. El presidente dice, el país puede hacerse cargo de algo así. Se hizo cargo de los Juegos Olímpicos. Nos vamos a hacer cargo del G20. ¿Vos sabés lo que es el G20 al lado de un partido Boca River? Es, no sé, es una escala muy superior. Y de golpe todo el mundo lo critica al presidente por decir la Argentina quiere tener una final normal. Bueno, señora ministra, ¿por qué fútbol? Porque la dirigencia del fútbol no ha sido capaz de erradicar la violencia. Y por suerte que no arriesgamos, como decía la ministra de Seguridad. Por suerte que no se accedió a la demagogia del presidente de jugar con público visitante, porque Dios nos libre lo que podría haber sido. Porque ahí está la cuestión. Hubo Juegos Olímpicos, no hubo problema. Ayer hubo un espectáculo del rugby, una final del rugby donde creo que Alumni fue campeón, sin ningún tipo de problema. El problema es el fútbol, porque la dirigencia del fútbol pudrió todo. Y la dirigencia del fútbol no quiere erradicar a los barrabravas. Y no se ha comprometido para erradicar a los barrabravas. Ahí está el problema. Y además, un operativo que fracasó. Fíjese una vez más lo que dijo el chofer del micro de Boca. Lo llevaron a un callejón sin salida. Eso tendrá también que investigarse. Ahora vamos a seguir porque hubo una denuncia hoy contra el ministro Ocampo y contra la ministra Patricia Bullrich. Tienen que esto es lo que tiene que investigar la justicia. ¿Qué pasó realmente ahí? Fíjese lo que denunciaba el chofer del micro de Boca. Fue bastante feo. O sea, nunca he vivido nada igual, así que la verdad que estamos agradeciendo que no fue una desgracia, porque hubiera sido peor. Eso quiero preguntar, ¿qué pasó con las vallas? Hay partido, yo he partido de otro partido de River, Boca River, y estaban las vallas puestas. ¿Y hoy qué pasó este partido? ¿Por qué no las pusieron? Por ahí no pasó ningún dirigente de River o alguien mirando ese tema, ese problema. No pasó la gente de la Conmebol por ahí mirando ese tema. Yo iba a un partido de fútbol y terminamos en una guerra, porque recibimos de todo. El operativo lo pasa a operaciones de la Policía Federal. Operaciones te pasa el camino y te da para dónde tenés que ir. El jefe de seguridad de nosotros lo corrobora y sabes que el camino, pero el camino lo hicimos siempre, fue siempre el mismo camino. Sí sabían la magnitud del partido que era, lo estaba mirando el mundo,
¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que esperar que pase una desgracia? ¿Que yo haya volcado con un microflecha y haya pasado una desgracia? ¿Qué vamos a esperar? ¿Vamos a seguir esperando que sigan pasando cosas como esta? ¿O nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo malas cosas? El abogado Fabián Bergenfeld presentó hoy en los tribunales una denuncia formal por el operativo frustrado del sábado, por lo que ocurrió con el micro, contra la ministra Patricia Bullrich y contra el ex ministro Martín Ocampo, y también contra el secretario de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro. ¿En qué se basa y qué es lo que pide el abogado Fabián Bergenfeld? Que se investigue, dice, y denuncia un plan pergeñado por la política del más alto nivel nacional para omitir la actuación habitual de las fuerzas de seguridad en el operativo de la Superfinal. Es duro lo que denuncia, ¿eh? Los delitos que se investigarán son incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Bueno, esto es lo que decía de esta forma Fabián Bergenfeld. No solo no estuvo el vallado de madera. Mi denuncia está basada en que hay 3 hechos graves que en definitiva fueron, digamos, omisiones por parte de las autoridades policiales, y creo que fueron adrede. Creo que se trató prácticamente de una zona liberada y con el anticipo de que esto podía suceder a partir justamente de este operativo de secuestro de entradas que se produjo el día anterior. Acaba de decir la ministra de Seguridad de la Nación que no fue una zona liberada. Lo era. Te puedo asegurar que yo pasé una hora antes por el lugar y realmente el ambiente era muy malo, la escasez de policía era notable. Yo fui mucho más temprano de lo que suelo ir con mis hijos, pero realmente la situación pintaba muy, muy mal. ¿Fue una emboscada? Yo diría de que fue una emboscada prevista. Fue una emboscada prevista, y creo que hay intencionalidad de parte de los directivos de Boca Juniors también. Acá la responsabilidad es muy grande porque la propia ministro Bullrich se mofó cuando le dijeron qué iba a pasar con el operativo de seguridad. Dijo, si vamos a organizar el G20... ¿cómo no vamos a poder organizar un partido de fútbol? Y también se subestimó en forma gravísima a este evento cuando el presidente de la República, con la anuencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, propusieron que hubiera hace 3 semanas público visitante en ambos estadios. Muy bien, así esta denuncia que ahora también va a ser investigada por la justicia. ¿Cómo repercutió en el mundo? Pésimo, mal. Mire, para muestra basta un botón, el diario deportivo El Bocón de Perú, uno de los de mayor tirada. Mire cómo calificó, así, directamente, con una palabra muy argentina. Pelotudos, así. Nos calificaron, dice, la final de la Libertadores fue una vergüenza, un bus apedreado, futbolistas heridos y la Conmebol obligando a los clubes a jugar. Finalmente se suspendió, se disputará hoy. Esto el domingo, Mire, Boca y el título del Bocón, en Perú, pelotudos. Así nos tildan también desde el extranjero. Y lo más grave, Bloomberg, a nivel internacional financiero. Mire el título: la semana del G20 marcada por paros y el fiasco futbolístico. Bloomberg Internacional. Los trabajadores de la mayor aerolínea argentina estuvieron de paro el lunes, dejando en tierra alrededor de 40.000 pasajeros, empeorando el comienzo de una semana ya desafiante para el presidente Macri, mientras el país se prepara para recibir a los líderes del G20 en Buenos Aires. La violencia explotó durante el fin de semana, después que la final de la Copa Libertadores fuera pospuesta 2 veces, luego de que hinchas atacaran a jugadores, algunos de los cuales terminaron hospitalizados con heridas leves. El partido entre los archirrivales Boca River, caracterizado como el más importante de la historia del país, tiene que ser reprogramado. Los paros y el fiasco futbolístico
ponen en duda la preparación necesaria de la ciudad para lidiar con los 8.000 visitantes que se esperan por la cumbre del G20. Estos trastornos no son un buen presagio para Macri, cuyos números de aprobación están en el nivel más bajo desde que asumió, luego de que Argentina sufriera una crisis cambiaria que arrastró la economía a una recesión. Bloomberg, diario internacional, muy leído a nivel internacional, económico, que así lo reflejaba. Muy bien, Fernando, ¿cómo es este 10 felicitado para Macri y para el gobierno por el ajuste, ¿no? Es que terminó la misión del FMI y se volvió para Washington y hizo la presentación al directorio del FMI que tiene que aprobar ahora la evaluación que hace. Y en esa evaluación la misión dice que Argentina cumplió y que se esforzó en alcanzar todas las metas. Tenemos algunas de las frases que dedica el FMI a la gestión de Mauricio Macri. El FMI le puso un 10 al ajuste Macri. Elogiamos a las autoridades por sus continuos esfuerzos para avanzar en su programa de reformas económicas, incluido el apoyo político para la aprobación del presupuesto. Ahí te das cuenta, Gustavo, cómo influyó el FMI para que se apruebe el presupuesto del próximo año. La implementación sólida del plan del gobierno es esencial para promover el repunte de la actividad económica en 2019 y para apoyar la creación de empleo, reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de todos los argentinos. Hay como una contradicción, ¿no?, entre lo que dice el FMI y lo que pasa en la economía argentina, que, como comentaba, ya está en recesión técnica, 2 trimestres seguidos en caída, y el FMI dice que por esa vía se llega al crecimiento. El nuevo marco de política monetaria implementado por el Banco Central en octubre ha sido efectivo para estabilizar a los mercados financieros luego de la extrema volatilidad experimentada en agosto y septiembre. Vos sabés, Gustavo, que esto lo dice justo el día donde el dólar se vuelve a disparar y se acerca a los 40, y se conoce el informe del Banco Central que dice que la fuga de dinero, la fuga de divisa de octubre fue de 1.163 millones de dólares. Es decir, que con el dólar entre 37 y 38 los argentinos todavía atesoraron y todavía sacaron del sistema 1.163 millones. Pero además, en un marco donde desde el viernes pasado, después del desplome de la actividad económica del mes de octubre, la economía argentina formalmente ha entrado en recesión, donde el desempleo crece, donde la pobreza aumenta, pero el fondo felicita al gobierno. Es muy llamativo, ¿no? Así es. Teníamos una placa más. Los datos recientes sugieren que los objetivos fiscales para 2018 serán alcanzados. Esto y la aprobación del presupuesto para 2019 apuntan al compromiso claro de las autoridades para abordar una vulnerabilidad clave de la economía argentina, que es el déficit fiscal en los términos del FMI. Y la última, el equipo de la misión, esto es muy interesante, Gustavo, dice, el equipo de la misión desea agradecer a las autoridades y a todos los demás interlocutores por su cálida bienvenida, el diálogo constructivo y el espíritu de cooperación durante su última visita a la Argentina. ¿Sabes lo que recordé? Increíble, ¿eh? Esto es increíble. La cálida bienvenida, que el fondo te agradezca, esto realmente es increíble. Esto es la entrega de soberanía económica y política que este gobierno ha hecho, está plasmado en esto último, ¿eh? Esto es lo que hay que tener en cuenta, señores, realmente. El equipo de la misión desea agradecer a las autoridades y a todos los demás interlocutores por su cálida bienvenida, el diálogo constructivo y el espíritu de cooperación durante su última visita a la Argentina. Espíritu de cooperación que lo llevó a meterse en la AFIP, un organismo autárquico, a controlar la recaudación y a disciplinar al personal. Pocas veces visto eso en la historia argentina, como pocas veces visto esta entrega de soberanía económica y política que el gobierno ha hecho al fondo, ¿eh? Un documento, un comunicado muy duro de los empleados de la AFIP por el tema que vos comentabas, ¿eh? Exacto. Los empleados que dicen que van a resguardar el secreto fiscal de la voracidad del FMI. Muy bien, y vamos a ver cómo se ha desplomado y se sigue desplomando el consumo en la Argentina, algo que no se recupera. Estos son datos de septiembre.
7,9 para abajo las ventas en supermercado. 15,4 para abajo ventas en mayoristas. Y 15,1 para abajo ventas en shoppings. Pero el fondo agradece la cálida bienvenida del gobierno argentino. Muy bien, y esto es el dato que más duele. Fíjese, la producción PYME, 5% abajo, cayó la producción industrial, sexta caída consecutiva. Esto sí que es el exterminio PYME en la Argentina por parte del gobierno de Macri. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches, estamos expectantes respecto de lo que está pasando en varios países porque el viernes y sábado se realiza la cumbre del G20 en la Argentina y te diría, Gustavo, que hay algunos que están con problemas. Vos fijate que este fin de semana hubo un conflicto entre Rusia y Ucrania, complicado en aguas del Mar Negro, en Crimea. Vos fijate también que en el Reino Unido están muy complicados por el tema del Brexit, que la Unión Europea aprobó ayer, pero Theresa May te diría que está en la cuerda floja y no se sabe siquiera si va a poder continuar siendo la primera ministra británica. Y Francia, las protestas que se están dando en todas las ciudades. Ahora bien, llegaron a París. Las imágenes que nosotros vemos son imágenes de París donde la policía reprime violentamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta protesta es muy interesante porque se dio de contra el naftazo, ¿no? Contra el naftazo. Es contra el aumento de combustible en Francia, en París. Tal cual. Esto comenzó en mayo con un petitorio lanzado por una joven que dijo: no puede ser que nos aumenten más el combustible, siendo que muchísima gente tiene problemas con el transporte público fuera de las grandes ciudades y usa el coche para ir a trabajar o para lo que fuere. Aumento de combustible, pero en paralelo, Gustavo, una de las primeras medidas que tomó Macron en Francia cuando asumió la presidencia, imaginen qué hizo: bajó el impuesto a la riqueza. Dejó de recaudar 4.000 millones de euros. Claro, cuando uno baja el impuesto a la riqueza y deja de recaudar 4.000 millones de euros, ese dinero lo tiene que recaudar de otro lugar. Y muchos sostienen que justamente lo quiere recaudar con el aumento de la nafta. Pero miles de personas salieron a la calle. ¿Qué hicieron? Se pusieron los chalecos amarillos, los chalecos fluorescentes, que ahí vemos en imágenes, que uno usa cuando viaja en moto, en bici, o cuando tiene que parar con el auto al costado de la ruta. Por eso se lo llama la revuelta de los chalecos amarillos. La característica principal no están los partidos políticos, no están los sindicatos, es gente, digamos, común y corriente, que no tiene gran experiencia política, una vendedora de cosméticos, un camionero, una camarera, que hoy son los 8 voceros, estos 3 más otros 5 son los 8 voceros que tiene este movimiento. ¿Por qué esto está vinculado al G20? Porque están convocando a una gran manifestación, ahora sí en París, el próximo 1 de diciembre. Esto es el próximo sábado, que es cuando el presidente de Francia debería estar en Buenos Aires. Las protestas son realmente muy, muy grandes en todas las ciudades. Francia tiene una historia de revueltas campesinas, de pequeños productores que se remontan a la Revolución Francesa, la Comuna de París. Hay muchos antecedentes de revueltas populares que no necesariamente involucran a los sindicatos. Así que, Gustavo, te diría que un gran signo de pregunta respecto del presidente de Francia. Y un último dato: organizaciones de derechos humanos están apelando a la jurisdicción argentina para que le hagan un juicio al príncipe bin Salman de Arabia Saudita, que tiene que llegar a Buenos Aires. Dice que hay crímenes de guerra que lo involucran por la situación en Yemen, como Arabia Saudita bombardea Yemen, y que si viene a la Argentina deberían arrestarlo. Cuidado con esto. Muy bien, gracias, Pedro. Y vamos a estar toda esta semana analizando con Pedro también las alternativas a esta reunión cumbre del G20 aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, hasta las 9 vamos a seguir ocupándonos de esta supervergüenza que ha dejado la superfinal, que se cobró la primera víctima ya, la renuncia del responsable de la seguridad, el ministro Ocampo, la puesta hoy, el nombramiento de
Diego Santilli, actualmente vicejefe de gobierno, como ministro de Seguridad, que, bueno, es una apuesta de Horacio Rodríguez Larreta y que tiene un vínculo aceitado con el gobierno nacional, ¿no? Está Sergio Berni, exsecretario de Seguridad de la Nación. También está Horacio Roncagliolo, que es integrante de la comisión directiva de River Plate. Y está llegando Néstor Bilancieri, dirigente de Boca. Así que bien repartido estamos. Sergio, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo analiza la vergüenza de lo que pasó, esa llevada del micro a ese callejón sin salida? Bueno, mire, primero déjeme hacer una introducción para entender. Cuando uno, a cada acción le corresponde una responsabilidad, y cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de consecuencias. Cuando las responsabilidades pueden ser de resultados o de medios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted contrata un ingeniero para que le haga una casa, el ingeniero le debe garantizar un resultado, la casa no se le puede caer. Cuando usted va al médico y lo tienen que operar, el médico le tiene que garantizar que los medios necesarios para la operación son los adecuados. No le asegura un resultado, no le asegura el éxito de la operación. Así es la seguridad. La seguridad lo que garantiza son los medios empleados. No solamente los medios, sino los medios materiales, los medios humanos y el operativo, o sea, la técnica. Sí, sí. En este caso fallaron las tres cosas. Fallaron los recursos humanos, fallaron los recursos materiales y falló claramente la técnica operacional a la hora de hacer un despliegue de la magnitud que hemos visto. Cuando hablamos fallaron los recursos materiales, claramente no hay que evidenciar más, que faltó el vallado típico y tradicional que se coloca en la esquina donde dobla el micro para ingresar al estadio. Cuando hablamos de que no se emplearon el personal adecuado para esa ocasión, estamos diciendo que teniendo la Policía Federal, que es una fuerza que está totalmente acostumbrada y que tiene una gran expertise en la materia, haber puesto a la prefectura es tan ridículo como cuando uno tenga una emergencia en alta mar, mandar a la gendarmería es de manual. Y por último, claramente hubo una falla no solamente en la planificación, sino también en la ejecución y además en el control político de la operación policial. No solamente no estuvo bien planificado, no estuvo bien coordinado y no estuvo bien controlado. Por lo tanto, el resultado inevitable de la salida del micro cuando sale del túnel del Libertador no era más que lo que iba a suceder, y sucedió. Entonces hubo una gran inoperancia y una gran falta de control sobre una operación que no era, en ese caso no era complicado. Está Horacio Roncagliolo, de la Comisión Directiva de River. ¿Cómo le va, Horacio? ¿Qué tal, Gato? ¿Y para usted? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué hubo? En primer lugar, yo creo que no renunció Ocampo. Creo que Ocampo lo renunciaron. Sí, obvio. Y creo que esto sigue de mal en peor porque haber puesto ahí a Diego Santilli, que es cero de poder saber de seguridad, es poner el lobo a cuidar los corderitos. O sea que esto sigue realmente deteriorándose. Creo que falló la inseguridad, creo que falló el operativo. Ya antes de entrar yo al estadio ya había mucho desorden en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Monroe. Adentro del estadio tenemos que reconocer que las 67.000 almas riverplatenses no tuvieron ningún desorden, se bancaron las 3 suspensiones de la Conmebol, se bancaron el sol, se bancaron las condiciones. El problema fue fuera, fue antes, durante y después. Y ahí creo que este señor al cual renunciaron, que en función de su cargo demostró ser un inepto y un irresponsable, yo esperaba que hubiera renunciado ayer. Ahora, acá termina todo, acá queda todo, acá queda... Porque ustedes los periodistas fueron estafados, la gente fue estafada, la gente de Boca fue estafada, la gente de River fue estafada con esto, el fútbol en general fue estafado. Y acá termina todo con la renuncia de este señor Ocampo, que ahora pasa a ser y vuelve a su cargo anterior de fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Así que los que lo criticamos, cuidémonos de que no nos meta preso. Pero creo que esto no se soluciona, creo que Santilli, vicejefe de gobierno y tal vez futuro candidato a presidente de River, no está capacitado tampoco de ninguna manera para poder hacerse el responsable político de la seguridad
de la ciudad de Buenos Aires. Néstor Bilancieri, ¿su opinión? Usted como dirigente de Boca. Bueno, buenas noches. Yo coincido en la parte técnica y en la parte organizativa como planteó el doctor Berni, pero esto no simplemente es un error de organización. Acá hubo otras cosas que comenzaron a lo mejor el día anterior, con el allanamiento y en haber encontrado 300 entradas válidas que iban a ser usadas quién sabe por quién. Una cantidad de dinero. Y todo esto se veía venir, como bien decía Berni, pero el chofer había manifestado en varias oportunidades que se venía un montón de gente y que aceleraran porque esto podía llegar a ocurrir. Acá hubo situaciones muy extrañas y uno siempre se plantea qué pudo haber pasado con muchas cosas. Por ejemplo, el chofer del micro sufrió un ligero desvanecimiento de no haber sido por un acompañante que tomó el volante. ¿Qué hubiese pasado? River cerró las puertas cuando afuera había gente con entradas válidas y no pudo entrar y pugnaba por entrar y fue reprimido por la policía. ¿Qué hubiese pasado si mucha gente se preocupó, se asustó y que estaba dentro y hubiera querido salir? Ya sabemos cuáles hubiesen sido las consecuencias. Acá hubo una falla de organización de la policía, ni hablar, porque cuando está la curva que toma el micro se ve 4 o 5 individuos que arrojan una piedra, según dice la ridícula acta que han firmado, cuando se rompieron todos los vidrios, y se ve 4 personas corriendo y la policía mirando el micro. O sea, no sé si saludaban a los jugadores cuando lo lógico es que se pongan cara al público y ver si hay algún movimiento. Uno no es un experto en estas cosas, pero acá hubo complicidad manifiesta de algún responsable en River, de la Policía Federal, y lo que no puede seguir ocurriendo es que ahora esperemos el accionar de la Conmebol. Acá hay una sola ley, hay 3 artículos que se aplican, que es el 8, 13 y 18. ¿Qué tiene que pasar? ¿Se tiene que jugar el partido? Tiene que aplicarse la misma ley que se aplicó con Boca Juniors. Los abogados y los representantes del Tribunal de Disciplina de la Conmebol tendrán que decidir. Habrá atenuantes, pero cuidado, porque acá se habla en primera instancia... ¿Que se tiene que resolver en el escritorio, como dicen habitualmente? ¿O se tiene que volver a jugar? No, yo creo que hay que aplicar esa ley. Y si se aplica esa ley, el partido no se puede jugar más. Si se aplica lo mismo que se aplicó con Boca. El partido hay que jugarlo, creo que sería injusto y seguir con la estafa a la gente, al público, a todo el fútbol en general. Si este partido se define en un escritorio, o sea, este partido se tiene que definir en el campo de juego, con estrictas normas de seguridad. ¿No se habrá buscado finalmente eso, como muchos suponen? Yo estimo que no, yo creo que acá el amigo de Boca decía que hubo errores de River. Aquí, cuando se cierra una puerta, no es el operativo, no manda River, mandan las autoridades constituidas de la seguridad. Pero yo creo que acá, como decía recién Berni, con entradas afuera. Correcto, pero no es culpa de River eso. Yo creo que acá, como decía Berni, hace falta de pronto más policía federal y menos policía de la ciudad. No sabían cómo controlar los tickets. En el incidente del 2015 también hubo miles de personas que no tuvieron nada que ver con el incidente puntual. También tuvieron que soportar que un partido se decidiera en el escritorio. Pero esto no es una venganza. Es decir, que se aplique, es la misma ley, no se modificó. El colmo sería, además, el presidente de River, uno de los caballeros que firmó esa ridícula acta, que era uno de los que había entrado al campo de juego en la cancha de Boca sin saber por qué ni para qué. Digamos, acá hay una sola ley y la ley se debe aplicar. Él ya dijo que vaticinó que el partido se juega en River sí o sí con público. El colmo sería que se jugara así y no se sancionara como se debiera sancionar. Es la misma ley y son los mismos artículos. Yo coincido que se debe jugar con público, con extremas medidas de seguridad, no con los mismos que dirigieron este operativo nefasto, y se deben jugar los 90 minutos. Sergio, ¿le cree hoy cuando el presidente salió indignado, a mostrarse indignado por lo que había ocurrido? Pero si es el mismo presidente que decía hace 15 días atrás que se podía jugar con público visitante, que instruyó a su ministro y le dio la orden para que se juegue con público visitante, y que después finalmente fueron los empresarios del fútbol que decidieron cuáles son las políticas públicas a seguir en materia, en este caso, de seguridad deportiva. Y Patricia Bullrich, que decía que era más fácil organizar el Boca River que ellos que estaban organizando el G20. No, yo creo que lo peor que ha dicho la ministra es esa terrible frase de que aquel que no arriesga no gana. Y la verdad que si hay algo que no puede pronunciar una ministra es una frase tan contundente como esa, porque arriesgar significa dejar al azar
con visitante esto hubiera sido, no sé, Dios nos libre, nos guarde. Arriesgar es dejar al azar la suerte de la seguridad pública, y eso, si hay algo que no puede suceder en una cosa de esta, es dejar las cosas al azar, y cuando se dejan al azar pasa lo que pasa. ¿Y qué hay que hacer ahora si se vuelve a jugar el partido? Hacer una orden de operaciones no solamente bien hecha, sino ejecutarla bien y por sobre todas las cosas controlarla bien. ¿Cómo puede ser que el responsable de la operatividad de la fuerza de seguridad, en vez de estar en la calle arriba de un helicóptero gestionando y viendo y controlando cómo se desarrolla el operativo, estaba en la cancha como un espectador? La verdad que eso muestra un claro desapego por honrar el cargo que los ciudadanos le han conferido, y los resultados son claros. Por eso pasa lo que pasa, porque no hay un control político sobre la fuerza de seguridad. Y la interna ahí que hay todavía en la policía, ¿no?, entre los ex federal y la metropolitana, ¿eso puede de alguna forma haber entorpecido, se puede haber expresado? Es más, le vuelvo a repetir, aquí el gran problema es que estaba la prefectura, que no es un problema en la prefectura. La prefectura cumple una orden a la cual le dieron, párese acá y que no pase nadie. Ahora, si usted me dice a qué fuerza pone, y claramente pongo a la Policía Federal, porque la Policía Federal conoce muy bien, tiene el expertise suficiente. De entrada hubiera hecho dos cosas: hubiera mandado a poner la valla, y aparte hay algo que no... Si vamos a empezar a analizar cuáles fueron los errores operativos, que fueron varios, ¿sí?, el del control es el más importante. Fíjese que no había rutas alternativas, ruta de escape, ni lugar donde generar lo que se llama buffer de coordinación. O sea, un lugar donde ante una coordinación usted para, vuelve a poner el operativo en su lugar y el micro sigue. Y no hubo nadie ni siquiera que parar ese colectivo, cuando ya sabía que iba a una emboscada que no iba a tener otro resultado final que el que sucedió. Néstor, ¿quería decir algo? Sí. ¿Por qué cree usted que lo tienen que sancionar a River? Primero porque los incidentes no fueron solamente esa piedra única. En base a lo que dice Bernie, lo que se vio, River no tuvo nada que ver. Adentro de River, el presidente Donofrio estaba realizándole un reportaje con un canal amigo, no me acuerdo quién era el periodista, y salió de golpe corriendo porque venían corridas adentro del club. Eso ¿qué es lo que estaba pasando? Vuelvo a repetir, la gente que tenía su entrada no pudo acceder y los que entraron no tenían los asientos ocupados. Eso no es simplemente un tema administrativo que se coló un grupito. Eso podía haber sido un desastre. Vuelvo a repetir, si la gente que estaba adentro hubiese querido salir como la que estaba afuera quería entrar, esto es un desastre. Entonces, cuando se habla también de la seguridad, que el primer cordón, segundo cordón y tercer cordón, las agresiones empezaron en Quinteros y Libertador, pero siguieron hasta la entrada del club. Esto lo manifestaron los jugadores y testigos de la pedrea que hubo en el club. ¿La actitud de Angelici usted cómo la vio? La actitud de Angelici es absolutamente disparatada, porque hace la misma actitud del presidente en una actitud demagógica, querer jugar con los visitantes. Y para estas cosas y otras tiene menos cintura que un pollo. Digamos, lo que uno tiene que ver es de que Angelici, para quedar bien con los jugadores, que mientras él estaba firmando esa acta ridícula, salieron dos integrantes del plantel a manifestar que ellos no estaban en condiciones de jugar. Y después dijo que él se debía a la comisión directiva, a los socios. Lo hubiese pensado antes de firmar, no ahora que queda en ridículo. Horacio. No hubo incidentes adentro del club. Cuando el presidente estaba hablando para un medio con una nota, fue una simple corrida en anillo circular. No hubo saqueos en el club, no hubo desórdenes dentro de lo que es el Club Atlético River Plate. Sí me sorprendió a mí, por ejemplo, convengamos también que Angelici es lo mismo que Ocampo es lo mismo que Angelici. Pero me sorprendió esta mañana cuando escuché al presidente de la República. Hablaba con cara de preocupado. ¿Preocupado de qué? El presidente de la República se comió 2 mandatos como jefe de gobierno. Y hablaba de que la barra brava y la barra brava de River. Y él cuando estaba en Boca, ¿qué tenía? ¿La 12 o tenía carmelitas descalzas? Entonces que no nos mientan más, que no sean hipócritas. Ayer sale el jefe de gobierno a bancar, dice, le di instrucciones al señor Ocampo para que investigue el tema y llegue hasta el final. Yo me quedé sorprendido. Esta mañana, antes de que lo renunciaran al señor Ocampo, sale Diego Santilli, alias El Colo, vicejefe de gobierno. También está trabajando en su cargo el señor Ocampo y tiene instrucciones para seguir avanzando. ¿Avanzando en qué? Si en función de su cargo ha sido culpable de todo este desastre. Yo ingresé al estadio y Gendarmería me revisó el baúl de mi coche y me parece perfecto. Pero
en los alrededores del club, en donde no tiene ninguna jurisdicción ni los directivos de River, fue un desastre todo, fue un caos total. Sergio, ¿y esto que el gobierno hoy se quiso sacar el lazo de encima y tirarle toda la culpa al gobierno de la ciudad y protegiendo al presidente a Patricia Bullrich? Bueno, no es ninguna novedad, esto lo hace permanentemente. Este gobierno relata los problemas como si fueran meros espectadores y se olvidaron que tienen la responsabilidad de gobernar. Esto es lo que pasa permanentemente y no es Pero solamente... tenía responsabilidad Patricia Bullrich también Sí, aquí. claro, por supuesto, porque además tiene la responsabilidad operativa de las fuerzas de seguridad nacionales y cuando hay un operativo conjunto, usted tiene que, le vuelvo a repetir, el jefe operativo de las fuerzas de seguridad, en vez de estar arriba de un helicóptero supervisando, porque si hubiera existido una supervisación, claro, esto no pasaba. ¿Dónde estaba? En la cancha como un espectador. Vuelvo a repetir, entonces, esto es inevitable que pase. ¿Ocampo estaba en la cancha? A Ocampo yo no solamente no lo vi en la cancha, yo tuve una charla con Ocampo en el partido anterior de River y Gremio. Pero a los 3 segundos de estar conversando con él, digo, ¿con quién estoy charlando? Hablaba con una soberbia como si fuera el jefe de la custodia de Trump. Y con un desconocimiento total. Le dije, hay gente que le están pegando, hay gente que le están sacando las credenciales verdaderas en el acceso de Alcorta. Y el tipo ni se preocupó. Ni se preocupó. Como desconocimiento, ¿no? Lo que usted No, dice. en realidad el ministro es el responsable político. Acá el responsable operacional hay que preguntarle qué es lo que pasó, ¿no? Porque... los ministros son responsables políticos. Ahora, ¿Y quién era el que usted dice que estaba? Y los secretarios de seguridad, tanto de Nación como de Bursaco Gobierno de la estaba ciudad. mirando el partido. Bursaco estaba mirando el partido Bursaco. y el secretario de seguridad de la ciudad no sé dónde estaba. Claramente, si estaba manejando el operativo, es evidente que no sabía lo que estaba haciendo. Porque cuando, inclusive hay hasta fallas en la comunicación, fíjese, ni siquiera tiene comunicación el colectivo con su custodia, no tiene comunicación la prefectura, porque las comunicaciones no solamente son anterógradas, ¿qué quiere decir? De la sala de situación hacia el policía que está en la calle, sino deben ser retrógradas. El policía que está en la calle debe contar su situación y solicitar los requerimientos para normalizar una situación anómala. En este caso, la prefectura, a la prefectura le dijeron, salió el colectivo, como diciendo, agua va, arreglátela. Claro. Cuando la prefectura tendría que haber dicho, porque puede existir un impedimento, puede existir un desborde, entonces usted tiene que dos cosas. Tener un lugar donde poner a resguardo el colectivo mientras se normaliza la situación y tener un flujo retrógrado que es el que le va a avisar a usted cuando ese colectivo puede volver a circular nuevamente. Néstor, para ambos dirigentes les pregunto, ¿hay voluntad en la dirigencia del fútbol argentino para terminar con los barrabravas o han convivido durante todo este periodo con los barrabravas? Lo que hay es mucho miedo. Lo que hay es mucho miedo. No hay garantías. Hasta jueces, no solamente los dirigentes del fútbol. La policía la dejo stand-by porque hay un acuerdo ahí que nunca se termina de resolver. Pero jueces que tienen que fallar, usted fíjese que en 12 horas han encontrado a esta pobre mujer que le metió las bengalas a Lenín. En 12 horas la ubicaron. A ninguno de los que detuvieron tenía nada que ver con la pedrea. No, ahí está clarísimo además, está identificado, se ve clarísimo el que tira la piedra. ¿Cómo es posible que todavía no lo hayan detenido? Por eso está clarísimo el que tira el adoquín contra el colectivo. Y es muy triste que la justicia, la organización, y como dice acá el amigo que River no tuvo nada que ver, por favor, hablen con los socios de River que se quedaron afuera y que no pudieron entrar con la entrada que habían pagado. Hay un socio que pagó creo que 25.000 pesos. Boca quiere que se resuelva en el escritorio, me parece. No, nosotros ya sufrimos el escritorio y queríamos jugar a lo mejor el partido después, a puerta cerrada. Yo lo que digo es que se aplique la misma ley. Cualquiera sea el fallo, Boca lo va a acatar. Jefe, juguemos los 90 minutos. Juguemos con estrictas normas de seguridad. Juguemos los 90 minutos y que gane mejor. River. No, el Estado, la ciudad tiene obligación de garantizarlos a ustedes y a nosotros. ¿Cómo? ¿En qué estadio? En River. Ya lo dijo el Yo presidente de River. Esto se juega en River con público. Ya lo vaticinó. Los jugadores de Boca irían condicionados a la cancha de River después de lo que pasó. Y River volvió a la cancha. Psicológicamente. Después del gas, River volvió 2 veces a la cancha de Boca y no volvió condicionado y no tuvimos ningún inconveniente. Yo quiero, Gato, solidarizarme especialmente con la gente de River que sufrió el destrato policial, con los vecinos que vieron sus coches rotos, sus comercios rotos, porque lo que pasó ayer ha sido una estafa al habitante de la Ciudad de Buenos Aires, al tipo que vino del interior, que pagó 1.000, 2.000, 3.000 pesos su ticket, que se volvió
que se volvió sin ver el partido, que estuvo sufriendo estas inclemencias, y vuelvo a decir, hay que jugar los 90 minutos y que gane el más mejor. Néstor, muchas gracias, Gracias, Bueno. Horacio. Gracias. ¿Y se soluciona esto con... Hoy anunció el presidente que va a mandar un proyecto para terminar con los barra bravas? Mire, si el proyecto... ¿En qué quedó? Le quería preguntar eso, antes que se vaya. Yo me acuerdo que cuando usted era secretario de Seguridad aportó mucho para una causa. ¿Quién era el juez que la llevaba adelante? No, un montón de causa de Boca, causa de No, River. pero... Te digo más, Godoy se ¿Campo? fue. ¿Campo no era? Manuel Campos. Manuel Ocampo. ¿Y qué pasó? Manuel, cuando empezó a tocar a Boca, la pararon. No sé qué pasó. ¿Pero qué? No se sigue investigando. No sé qué pasó. No sé en qué curso estará la causa. Pero esa era una investigación causa seria. Una causa muy importante. Seria, ¿no? Y que justamente al juez lo relevaron 24 horas antes del partido Boca River del 2015. Por eso decía, yo lo recordaba antes que usted llega, cuando el presidente se muestra tan indignado, que busquen esa causa, que le pregunta al ministro Garabal. Sergio, gracias, Por favor. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Enseguida retomamos el tema económico con Fernando Alonso. Enseguida nos metemos en el tema Aerolíneas Argentina, un tema que no abandonamos. El gobierno apunta contra Aerolíneas Argentina. Hoy volvió a hablar Dietrich, volvió a descalificar a la principal aerolínea de bandera. Y además, nos vamos a seguir metiendo en el tema de las noticias, de las mentiras que se caen, su impacto en la justicia y la última encuesta de Aresco que sorprendió al gobierno.